tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la edición del Panorama de Noticias de Canal 8. Una nueva edición para compartir con ustedes en este nuestro habitual horario central por ahora. A lo mejor para el verano, lo vamos a pasar un poco más tarde, qué sé yo. Sí, puede ser, es un buen horario 3 de la mañana. Sí, qué sé yo. Hay gente que a esa hora está despierta, que no sabe qué hacer, tiene insomnio. Nos pone a nosotros, se duerme enseguida, Les puedo asegurar que sí, claro. Bueno, señores, aquí estamos para informarles. Jueves, día de sesiones del Consejo Deliberante, donde, como siempre, a menos que pase algo muy extraño o algo súper terrible, lo más importante se genera en la cajita de sorpresa que es el Consejo Deliberante. Nunca está de más un buen debate, más aún cuando se reincorpora a la actividad con todos los bríos y con toda la fuerza, después de haber estado fuera de las sesiones, el concejal Abel Natalio Lattanzi. Así que tenemos, como para empezar, un buen debate relacionado con un tema que es bastante curioso. Saber de que hay un concejal que ya hoy por hoy está queriéndole hacer al Departamento Ejecutivo Municipal, es decir, a este gobierno municipal, lo que él haría cuando fuera intendente. Más o menos sería así. En realidad, Lattanzi presentó dos proyectos que van de la mano, podríamos decir. Uno es sobre la estructura organizacional definida y transparente. Es decir, cómo él le gustaría que fuera hoy por hoy la organización del municipio. Y el otro es la política económica, la reestructuración y la austeridad de gastos. Es decir, cómo le gustaría a él que fuera la economía del municipio. ¿Sí? Cosa que obviamente no compartieron los demás concejales, excepto su compañera de bancada. Ahora, veo que hay una serie de televisión en el canal Encuentro que se llama ¿Qué hubiera pasado?, que la conduce Pacho Donner. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la semana pasada hubiera estado presente el concejal Abel Natalio Lattanzi y la concejal Patricia Mónica Pereira en el Consejo Deliberante, sumado al voto de la concejal María Ana Menghini? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que no se hubiera aprobado el tema de los 545.000 pesos que le pedía el intendente, aparte de los otros 700, para completar el dinero para pagar sueldos. Porque después de lo que escuchamos hoy, quedó más que claro de que él hubiera votado en contra. Algunos dicen, menos mal que no estuvo. Menos mal que no estuvo. Y algunos otros dicen, me hubiera gustado que hubiera estado, sinceramente. Pero hubiera sido, hasta hoy todavía estaríamos de paro. ¿Sí? Bueno, eso es como para anticiparle nada más lo que va a ser nuestro encuentro de noticias en el día de hoy, entre otras cosas. Pero hay muchísimo más material. Ya se ha aprobado lo que faltaba, digamos, de la incorporación en la factura de electricidad, además del aumento tarifario que tuvimos, de los dos ítems, uno para bomberos y el otro para el hospital, que son los aportes que realiza la comunidad en beneficio de estas dos instituciones. De eso vamos a estar hablando, ha quedado aprobado también. Bueno, tenemos un montón de material más, vamos a estar compartiendo con ustedes muchas noticias, así que vamos a arrancar con algo que es importante. Por estas horas está empezando a cambiar, como ya hemos dicho, el clima de a poco, y hoy hemos tenido una temperatura muy interesante y vamos a tener mucha más alta que la que tuvimos en el día de hoy como máxima. La actual, 20 grados, la humedad 34%, la presión 997.6 hectopascales. El cielo se presenta con algunas nubosidad por ahí, se despeja, queda totalmente celeste, después vuelve a aparecer algunas nubecitas, es decir, hay nubes dispersas, o está algo nublado, nada más. Pero bueno, se está aproximando y aquí tenemos las temperaturas extremas que se han registrado justamente en el día de hoy. Ahí están, 8.2 a las 6:34 de la mañana y 25.8 a las 15:25 de esta tarde. Tendencia a seguir aumentando la temperatura, por supuesto, y vientito a 19 kilómetros a las 3:42 minutos. En ese momento, cuando se produjo el viento,
calmó el viento y empezó a subir la temperatura rápidamente. Bueno, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Además de tener altas temperaturas, nubes dispersas, como bien hemos dicho, en la jornada, con vientos del sector noreste. Para lo que resta de esta jornada, le va a costar bajar la temperatura. Para mañana, nubosidad en aumento inestable, 13 de mínima, 29 de máxima. Y para el sábado, mejorando con cielo despejado y temperaturas entre 17 y 33 grados, lo cual podría sorprendernos con un comienzo de primavera. No se olviden que la primavera no empieza el día 21, empieza el día antes, unas horas antes de la medianoche del día 21. Por lo tanto, nos va a sorprender con una primavera muy soleada, con muchísima temperatura, ideal para que la pibada parta raudamente hacia el Parque Balneario Municipal, al famoso picnic. Después le vamos a contar información sobre cómo se está organizando el municipio para controlar todo esto. Bueno, esto es lo que nos espera del clima y bueno, por supuesto, la información de la farmacia de turno. Recordamos, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Luaces, ubicada en Carballeira 289. Vamos al comienzo de la información. Sesión del Consejo Deliberante, varios temas que han quedado aprobados, despachos de comisión, de los cuales vamos a comentar y ampliar en próximas ediciones del Panorama de Noticias. Es mucho lo que hoy ocurrió en el Consejo Deliberante, una sesión que arrancó a las 10 de la mañana y terminó 12:35, casi 12:45. Muy extensa. ¿Extensa por qué? Porque hay debates, hay veces muy extensos, y se vuelve mucho sobre el mismo tema. Se reiteran algunos concejales, y cuando digo algunos concejales, ¿por qué no decir Abel Natalio Lattanzi? Se reitera en conceptos, vuelve sobre los temas, explica nuevamente, trata de que los concejales allí presentes entiendan lo que él dice en esta cuestión de la reiteración, porque aparentemente él cree que cuando él habla no le entienden lo que está diciendo. O a lo mejor él piensa que no se explica lo suficiente como para que los demás le entiendan. Entonces, da los primeros conceptos, explica de qué se trata, reitera, da ejemplos, reitera, vuelve a dar ejemplos y reitera. Por eso los debates se hacen extensísimos. Está bien, el presidente tendría que hacer una moción de orden y pararlo un poquito, porque la verdad que hay algunas cosas que son muy reiterativas, y todo el mundo entiende lo que él dice. No quiere decir que no tenga razón. Estamos diciendo que se extienden los conceptos más de la cuenta y reiteradamente, porque piensa él a lo mejor que no lo entiende. Bueno, uno de esos debates se produjo en el día de hoy, y estuvo centrado en un proyecto de comunicación, simplemente un proyecto de comunicación, ni siquiera fue un proyecto de ordenanza, que está relacionado con la política económica de reestructuración y austeridad de gastos que pretende el concejal Abel Natalio Lattanzi a través de su bloque, el Ejecutivo ponga en práctica. Esto va, reitero, relacionado con un proyecto que se llama Estructura Organizacional Definida y Transparente, que es también una idea que tiene el concejal de cómo debe organizarse el departamento ejecutivo, básicamente para que funcione mejor. Inclusive hasta sacando algunas secretarías, ¿por qué no? Vamos a escuchar, esto es un debate que incluye la palabra de Abel Natalio Lattanzi, el concejal Solimano que se enoja porque se siente aludido, el concejal Silvio Teisidó, el concejal Biasolo, y menos mal que no estaba la concejal María Ana Menghini, que estaba de viaje, que no estuvo presente porque estuvo en Santa Fe en una actividad política, y después le vamos a contar, porque si no también se hubiera sumado a este debate. Escuchemos. La palabra, señor presidente. La palabra el concejal de la Nación. Gracias. Bueno, con respecto a la realidad que se viene suscitando en nuestra ciudad, con respecto, digamos, a los hechos consecutivos, realmente nosotros presentamos este proyecto de comunicación para tratar de instar al Poder Ejecutivo
de la Municipalidad de Rufino a que revea la situación, que diagrame la posibilidad o, en este caso, trabajar exhaustivamente en una reestructuración del municipio, el cual vemos que hasta el día de la fecha lo único que se ha hecho, o al menos lo que se ha hecho, es instar a solicitar a este departamento legislativo a la aprobación de fondos en reiteradas oportunidades, pero lo que no vemos es que se nos ha informado o hemos visto, por lo menos hasta ahora, una reestructuración en el gasto público, una reestructuración en dejar de nombrar personal de distintas categorías y también funcionarios. Entonces, señor presidente, nosotros lo que vemos es que seguir aprobando y apoyando el uso de fondos fuera de lo que es la ley, transgrediendo de parte del cuerpo legislativo, obviamente para tratar de flexibilizar una situación de conflicto social. Se entiende de esta manera. Lo que no se entiende, que a través, digamos, de los distintos sucesos que ha pasado el municipio de Rufino, del mes de noviembre, que se declara la emergencia económica, y los meses siguientes, no han servido más que para alargar la agonía y hacer crecer el endeudamiento del mismo, debido a que no ha habido reestructuración alguna con respecto al sistema en el cual se están manejando desde el Poder Ejecutivo. Por un lado, incrementando el gasto de funcionamiento, por otro lado, incrementando a través de seguir tomando y designando personal sin previo hacer una reestructuración en base a un estudio, con un organigrama de trabajo, con una proyección a mediano, corto y largo plazo. No tenemos a ciencia cierta nosotros para decir hoy se nos ha presentado un programa de trabajo, una reestructuración para atenuar la situación de los meses venideros. O sea, vemos que no hay un acto de conciencia después de haber tenido una declaración, una sanción de una ordenanza en estado de emergencia. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué cambió del estado de emergencia aún cuando no se prorrogó la emergencia? Seguimos estando en emergencia, sin tener en vigencia la ordenanza. Seguimos teniendo problemas para pagar los sueldos. Lo que no tenemos, señor presidente, es una reestructuración, una reducción del gasto público, una reestructuración en no seguir pagando hora extra cuando el municipio está sobredimensionado en su mano de obra. No hay un control exhaustivo que se cumplan las horas de trabajo como corresponde. Se sigue dando trabajo sin tener trabajo. ¿Cómo se entiende esto? Queriendo hacer contención sin hacer contención. O sea, es algo que no se entiende y es por eso que nosotros hemos presentado este proyecto de comunicación diciendo, pretendemos que este Ejecutivo Municipal ya no haga más o no cargue las tintas de responsabilidad sobre este cuerpo legislativo. O sea, que se solicita fondos a usar donde no están permitidos usarlos por ley y no, por otro lado, no reestructura con sus facultades en base a un programa, un estudio exhaustivo de cómo está funcionando el municipio, de qué gasto tiene el municipio, qué gasto podemos reducir en el municipio, cuánto genera cada secretaría del municipio. Mire, señor presidente, una secretaría a valores actuales en 4 años nos sale o nos cuesta a los rufinenses 850.000 pesos. Yo me pregunto, ¿qué retorno tenemos de esa secretaría para que nos genere un gasto de 850.000 pesos?
Digo, ¿hace falta una secretaría que no produzca proyectos, que no produzca retorno, que genere un gasto innecesario? Entonces, digo, no ha habido reestructuración, no ha habido transformación, por ende falta trabajo, pero falta trabajo hecho por los funcionarios en hacer cumplir el trabajo que tienen que realizar los mismos y los otros. O sea, los trabajos que deben realizar los que son responsables hoy de los que conducieron ayer, los que siguen conduciendo y dinamitando el futuro de una buena administración que se convierte en una mala praxis político-administrativo debido al mal funcionamiento y a la irresponsabilidad de decir, vamos a sobredimensionar, pero no sabemos qué vamos a producir, no sabemos qué vamos a generar, no sabemos qué retorno vamos a tener con respecto al funcionamiento de cada secretaría, de cada área del municipio en su reestructuración. Entonces, vemos que esto es realmente un barco a la deriva y no se han tomado medidas. Simplemente las medidas que se toman, vemos que a la hora de pagar los sueldos se corre el legislativo poniendo la lupa sobre los fondos no usados, predestinados, que ya se deberían haber invertido, haciendo la devalorización y al menor desarrollo con respecto a la utilización de estos mismos, como puede ser el fondo del FOMUVE, un fondo que se debería haber usado en construcción de viviendas de emergencia, no se usó, se devalorizó, pero sí se solicitó para el pago de sueldo. Entonces decimos, señor intendente municipal, me parece que es menester ya a esta altura del partido realmente rediseñar, reconducir, transformar en materia cierta, en materia seria de gestión con respecto al funcionamiento de la Municipalidad de Rufino. No podemos seguir, aun cuando pasamos una emergencia, aun cuando pasamos distintos paros municipales, seguir haciendo lo mismo, teniendo los mismos resultados. No podemos pretender tener otros resultados cuando seguimos haciendo lo mismo, seguimos repitiendo las mismas cosas, seguimos pidiendo plata cuando no contraprestamos ni mejor servicio, ni otro servicio, ni reestructuramos, ni siquiera nos ponemos a evaluar cada sector o cada partición municipal cómo está generando el retorno para el cual fue convocado en su actividad laboral. Un ejemplo, señor presidente, lo vemos reflejado hoy. En este mes de septiembre se debe presentar el presupuesto municipal, cosa que vemos lejos. Todavía no se ha tratado, a pocos meses de haber presentado el del año anterior. Vemos en un obrador municipal muchos vehículos parados, muchos vehículos de empleados que van a trabajar al obrador municipal. Pero lo que no vemos es gente trabajando en el obrador municipal. Lo que no vemos es materiales fabricados en el obrador municipal. Entonces decimos, ¿de qué manera y qué retorno podemos llegar a tener con respecto a mejorar las arcas del gobierno municipal sin tener que seguir aumentando impuestos, sin tener que seguir pidiendo dinero prestado, si no lo hacemos por generación propia del ordenamiento propio de una buena administración? Y por supuesto, bajando el gasto público. Si disponemos de una secretaría que no produce, de un funcionario de una secretaría que no trabaja comprometido con la misma y no ha generado más de 2 proyectos en lo que van estos 3 años, o en lo que van a ser estos 3 años. Digo, ¿cuánto nos salió esa secretaría? ¿Cuánto generó esa secretaría? Nos va a generar un gasto de 850.000 pesos al cabo de 4 años y no nos generó proyectos por más de 200.000 o por más de 500.000, póngale la cifra que quiera. No llegamos a cubrir el gasto. Y precisamente no estamos hablando del empleado, estamos hablando de funcionarios. Funcionarios que están para ejercer un rol específico, no lo cumplen.
Funcionarios que están para controlar y no controlan. Funcionarios que están para cumplir y hacer funcionar en un acto responsable del mismo y no lo hacen. Entonces digo, no hay ninguna reestructuración, no hay ninguna concientización de parte del Poder Ejecutivo en decir, no estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que celebro si viene el tren de pasajeros, pero realmente lo que hay que poner sobre rieles, señor presidente, no es el tren, sino la Municipalidad de Rufino. Muchas gracias. ¿Un consejo uso de la palabra? Señor presidente, yo voy a acompañar el proyecto de comunicación porque comparto el articulado y parte de las fundamentaciones que se hicieron para este proyecto de comisión. Nosotros no los comparto, así que acompaño el proyecto de comunicación por el articulado únicamente. Gracias. Sí, señores concejales, bueno, yo algunas expresiones del concejal que fundamentó el proyecto no las comparto. Si hubiera querido decir que no él en su voto por el cual el Consejo autorizó por mayoría una partida para pagar los sueldos con promesa de devolución, tendría que haber estado presente en la sesión y decir que no acá, no vociferando afuera y ahora diciendo que él no hubiera votado. Las decisiones se toman acá y teniendo en cuenta el momento político y social que se estaba viviendo en ese momento, porque los empleados municipales hace varios días que estaban de paro y sin cobrar. Yo creo que no se transgredió ninguna ley, como dijo el concejal, porque este Consejo Deliberante ha aprobado en otras oportunidades el uso de fondos, o inclusive creo que el concejal votó alguna utilización de fondos de otro origen, y es un tema que está en debate, el tema del déficit municipal. Tenemos 600 empleados en el municipio, de acuerdo a la información que tenemos, 330 empleados contratados, o en blanco como se dice, y 270 semanales y del barrido, de los cuales hay 200 jóvenes que cumplen tareas de semanales o temporarios y 70 mujeres que trabajan en el barrido, un total de 600 empleados. Lo que ocasiona un déficit importante, eso de 600.000 pesos por mes, de los cuales el municipio está pagando semanalmente 150.000 pesos. Pero creo que sí se debe ajustar el funcionamiento del municipio, pero también tenemos que decir que estos 300 personas que trabajan, 270 personas que trabajan temporariamente, no son seres humanos descartables, son personas de carne y hueso que tienen su necesidad y que deberíamos buscar un trabajo digno. Por eso yo creo que suena muy salvaje la palabra reestructuración, sin poner un artículo en el proyecto de comunicación que lo vamos a acompañar, de que a esas personas de carne y hueso, que tienen necesidades, que han caído en municipios porque no tienen trabajo, se les dé una formación, una educación, una capacitación y se les busque un trabajo digno en el sector privado que puede generar, estando el ser humano o la persona capacitada, formada y educada. Nosotros mismos hemos insistido en nuestro bloque en muchísimas oportunidades que a estas personas hay que hacer un estudio socioeconómico y muchas de ellas, yo he hablado con muchas de ellas, no tienen ni siquiera la escuela primaria completa. Esa gente hay que darle una oportunidad. No se lo puede transformar en un ser humano descartable que dice, mira, no cierro los números, te sacamos que ya. No, esa persona hay que darle una posibilidad de integrarlo en la vida productiva, en la vida de trabajo, en la vida de educación. Nuestro bloque, señores concejales, va a acompañar el proyecto de comunicación, no compartiendo mucho de sus fundamentos, pero creo que hay que ser abierto a las opiniones del planteo que ha hecho el bloque del PRO, pero con un artículo en que dentro de esa reestructuración si se tiene que dar al municipio a esas personas semanales, temporarios y del barrio, que se le dé una formación, una capacitación y la posibilidad de que encuentren trabajo en el sector privado y no por una reestructuración que se puede decir salvaje, se los tire a la calle o se les tire a la indigencia. Nuestro bloque va a acompañar con las observaciones a los fundamentos del concejal, que no compartimos muchos de ellos, pero se tendría que agregar un artículo en el que la reestructuración, que todos estamos de acuerdo que se debe dar al municipio, no se lo puede dejar a esta gente totalmente en la calle y a la deriva
porque son seres humanos como cualquiera. Solicito la palabra, señor presidente. Concejal Teixidó, tuvo la palabra. Tiene la palabra el concejal Teixidó. Gracias, señor presidente. Sí, yo también coincido con el articulado, no coincido con algunas argumentaciones, y me permito acá, esto es del 2013, la política online, dice, porque se habló del fondo sojero anteriormente, ya acá se aprobó por despacho, dice, el fondo sojero creado por Cristina al final se gasta en sueldos de estatales, dice. Si bien la letra chica especifica el dinero debe ser destinado a obras que contribuyen a la mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda, vial y ámbito urbano, en este sentido la política online viene conversando desde hace tiempo con varios intendentes del interior del país quienes reconocen en estricto off the record que los fondos dispuestos deben ser destinados a otros fines no contemplados con el decreto. Con esto quiero decir por qué hay quejas hoy, y no estoy haciendo una defensa del municipio, líbrenme de ese pecado. Sabemos que hay una realidad y yo creo que cuando, como usted bien decía, señor presidente, cuando uno analiza estas situaciones debe ser sobre el momento y sobre la realidad general del país, porque Rufino no escapa a las generales de la provincia y del país, ¿no es cierto? Entonces creo que también debemos ser sinceros y decir lo que se hace en otras localidades. No quiero decir que esto sea lo mejor, sino que a veces la situación económica y con un proyecto del 40% anual de inflación de este país, creo que a veces habilita que uno acompañe y tome ciertas decisiones. Quería aclarar eso también. Yo voy a tratar de ser un poco más sintético. Vuelvo a repetir lo que dije, acompaño por el articulado, no por la fundamentación. También quiero manifestar, acá se han hecho cuestionamientos desde hoy hacia atrás a todos los ejecutivos que han pasado. Y no es que Rufino no se haya hecho nada, se ha ido haciendo lo que se ha podido hacer. También se han vertido opiniones con respecto a la cultura del trabajo. Sin lugar a dudas hay generaciones que no han visto trabajar a sus padres, pero hay mucha gente que trabaja en Rufino. Muchos, No todo el mundo no tiene la cultura del trabajo. Tampoco es una vergüenza ser egresado de UNEPA, yo soy primera promoción, señor presidente. Hay mucha gente que es egresada de UNEPA. Y el tema del personal por día, los 500 pesos, sin lugar a dudas no solucionan un problema económico, pero ayudan, señor presidente. No es lo mismo no tener 100 pesos en el bolsillo que tener. Porque evidentemente empezamos a coincidir en algo, en que acá el problema viene de hace muchos años y que hay que solucionarlo. Y que para mí personalmente, la solución no pasa únicamente buscando un solo responsable, sino haciéndonos responsables de toda la dirigencia. Como también, señor presidente, yo creo que tenemos que ser claros cuando decimos la presión que hemos tenido. Sin lugar a dudas hemos tenido una presión. Cuando autorizamos el préstamo del uso de los fondos, porque hay que ser claro también, porque hay mucha gente que interpreta que esa plata uno la dio, la autorizó y que no va a volver más. Un préstamo por 60 días, en el cual había que tomar una decisión cuando veníamos con 4 días de paro municipal con la basura en la calle, de tomar la decisión de no aportarlo, de no tratar de solucionar el problema con una inminente marcha en reclamo, una movilización, y aparte de eso, condenar a los vecinos a que estén 4 o 5 días más con la basura en la calle, y nosotros ya tenemos experiencia de un paro de 11 días. Entonces, la paz social no es un tema menor. Hay que contribuir a la paz social. Hay que contribuir con criterio. Cuando se toman las decisiones, la presión tiene que ser la decisión más correcta que hay que tomar. Porque yo creo que a mí lo único que me presionaba era solucionar el problema del paro. Y creo que ustedes también se lo consideran. Así que usted trabaja, usted no pongo en cuestionamiento su labor, pero bueno, yo me refería al momento político, que era tomar una decisión en un momento complicado. Pero yo creo que debemos ser sinceros, señor concejal, porque
Todos sabemos que el municipio de Rufino no puede funcionar con 600 empleados. No puede funcionar. Eso lo escuchamos todos, pero hay que decirlo públicamente como lo estoy diciendo. No puede, sobran 300 empleados. ¿Qué hacemos con esos 300 empleados? Los convertimos en seres descartables y los tiramos a la calle, al delito o a la indigencia. No, tenemos que buscar una solución razonable, una solución equitativa. La Municipalidad de Firmat funciona con los 300 empleados, 280 empleados. Y acá tenemos 600, sobran 300. ¿Qué hacemos con esos 300? Nuestra propuesta es no largarlo a la calle, no dejarlo a la deriva, es buscarle a través de la formación, la educación, la capacitación, un trabajo digno. Eso simplemente consiste en eso. Porque todos sabemos que el municipio de Rufino con 600 personas es inviable. Y todos lo decimos entre cuatro paredes, pero hay que decirlo públicamente. Sobran 300 personas. ¿Qué hacemos con esas 300 personas? ¿La reestructuramos, la dejamos sin trabajo? ¿O le buscamos una salida en el corto y mediano largo plazo? Esa es nuestra objeción, concejal. Yo coincido totalmente con usted en las deficiencias del municipio, en el desastre que es esta administración. Lo hemos charlado un montón de veces. Yo no voy a justificar la ineficiencia de un gabinete que no funciona, que el intendente tendría que hacer una reestructuración total del gabinete, se lo dije personalmente. Hay ciertos secretarios, como dice usted, no aportan nada, estamos de acuerdo. Pero el problema lo debemos centrar en ese punto que usted planteó, no coincido, pero también qué hacemos con las 300 personas que sobran. Sobran 300 personas en el municipio de Rufino que por distintas circunstancias se han contratado, como dice el concejal de Solo, a través de los años, pero ¿qué hacemos con esa gente? Es por eso que nosotros vamos a acompañar, si bien disentimos con algunos fundamentos que usted expresó, concejal, vamos a acompañar el proyecto de comunicación, pero con un agregado de que a los temporarios y a todo el personal que se toma por semana se les brinde una capacitación, una formación y paulatinamente la actividad privada o otras instituciones vayan tomando esos empleos y el municipio pueda ir reduciendo su planta de personal que, como ya dije antes, con 600 empleados es inviable. Bien, señores, vamos a establecer aquí una pausa después de todo esto que hemos escuchado. Espero que no se haya aburrido, pero la verdad, sinceramente, se lo teníamos que hacer escuchar para que usted entendiera cómo terminó todo esto. En definitiva, lo que pretende la TANSI es que el Ejecutivo reordene sus cuentas para optimizar recursos. Bien, yo lo que digo es que a lo mejor el año que viene, cuando él gane las elecciones, probablemente en el 2016, él puede hacerlo todo esto. A esta altura de las circunstancias, esta es una humilde opinión de alguien que tiene muchos años en esto. Un intendente no cambia su gestión a un año de terminar su mandato. Es difícil, es muy complicado. No lo va a hacer. Bien, una información antes de ir a la pausa. La Municipalidad de Rufino está comunicando a los vecinos que en razón de los festejos del Día de la Primavera que se van a llevar a cabo el día domingo 21 de septiembre, el ingreso al Parque Balneario Municipal será por calle Moreno con prohibición de vehículos a los fines de garantizar la seguridad de las personas que concurran al predio y que obviamente transiten como peatones dentro del parque. Así que ahí está esta información, solo por calle Moreno y no va a haber ingreso de vehículos de ninguna naturaleza. Ni autos ni motos, por supuesto. La pausa, ya venimos.